es una manera de plantear un tema muy actual, ¿no? Con un esquema de familia en general moderna de esta época, en donde quizás tanto la mamá como el papá trabajan, a veces comparten pocos tiempos reales con sus hijos, y donde quienes estamos desde el lado de la psicología mirando un montón de situaciones que tienen que ver con el cambio social, nos hacemos estas mismas preguntas que tienen que ver con la introducción de tu programa, ¿no? ¿Quién manda a veces en casa? El sábado pasado estuvimos hablando del bullying y de estas circunstancias fundamentales que implican o que abarcan la prevención. Y vos sabés, Alberto, que la prevención mayor inicialmente está dada en el seno familiar. Es decir, cuanto más saludable se constituyan los lazos en el emocionales y digamos y de contención en el seno familiar, es como asegurar las bases de un individuo autónomo, sociable, pausado, ¿no? Con la frustración necesaria como para ir resolviendo las distintas situaciones de su vida. ¿Qué pasa hoy a veces en las familias? No digo en todas, no digo que esto sea una regla, siempre estamos abordando temas que tienen que ver con lo que uno escucha habitualmente, no quiere decir que en todos lados funcione de la misma manera. Pero, ¿qué pasa en casa? A veces este poco tiempo que se comparte, estas pocas conversaciones que se tienen entre los padres, inclusive entre el papá y la mamá, hace que uno no oriente verdaderamente, no profundice en el significado que tiene la crianza y la educación de los hijos. Vos sabés que en estos espacios de la niñez se constituye, además de la personalidad, el juicio moral en un niño. Y el juicio moral no tiene que ver solamente con lo que se puede y lo que no se puede, sino también con lo ético, ¿no? Es decir, hay toda una construcción que el niño va percibiendo desde su nacimiento. En verdad, como sugerencia desde nuestros lugares, aquellos que miramos desde la educación, desde lo que es una consulta en terapia, etcétera, etcétera, lo que vemos que hace falta profundizar en el conocimiento de estos hijos que se tienen. Es muy común encontrarse con padres jóvenes que uno siente que no tienen mucha idea de lo que significa criar a un hijo, responsabilizarse de estos roles y llevar el timón, ¿no? Decidir por ellos. Como papás, como mamás, a uno como adulto, durante unos cuantos años le toca decidir por sus hijos. Decidir evaluando qué es lo mejor para ellos. Y en esto, muchas veces cuando trabajamos, en esto que delegamos tareas a otros, que pueden ser los abuelos o alguna persona que los cuide cuando nosotros no estamos, aún allí tenemos que seguir decidiendo por nuestros hijos, evaluando qué es lo mejor para ellos. Puede ser, Alberto, que nos equivoquemos, esto no hay duda, todos nos equivocamos todo el tiempo, pero también cuando nos equivocamos será el momento de revisar, a ver qué pasó y qué cambio es necesario, pero es hacernos responsables. Vos sabés que yo, además, estoy en un colegio, estoy a cargo de la dirección de un jardín de infantes muy importante acá en la provincia de Buenos Aires, y uno muchas veces escucha esto, no, pero el nene quiso venir aunque estaba enfermo, por ejemplo. Quiso ir al cumpleaños aunque teníamos que hacer otra cosa más importante. Bueno, a ver, el adulto está para poner estos límites que enmarcan el psiquismo infantil. Si yo voy a hacerle caso a un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años,
Cuando estoy viendo que lo que está eligiendo para sí no es adecuado, no lo estoy ayudando. Lo que estoy haciendo es tratar de sacarme un berrinche de encima, que pase ese momento y que la cosa siga adelante como pueda. Pues sabes que los niños sienten estas circunstancias como una inseguridad muy grande, como un abandono, ¿no? Porque el niño, por más que se rebele, por más que haga sus berrinches, por más que haga sus caprichos, necesita del no o necesita del sí, estos que van a su tiempo y que tienen que ver con su educación, que tienen que ver con su cuidado, que tienen que ver con su resguardo, porque así ellos aprenden también a cuidarse, a sostenerse, a esperar, a aceptar un no, a aceptar lo que hay que hacer en determinado momento. A veces los papás dicen, no acepta ninguna regla, todo lo que le decimos que hay que hacer no lo hace, pero por ahí, de alguna manera, esta criatura también está reflejando lo que pasa en casa con los adultos que lo rodean. A ver, ¿qué tanto pueden respetar la regla los adultos si en realidad no pueden poner el no donde va con un niño de 3, 4, 5, 6 años? ¿Se entiende? Es decir, estos límites que deben aparecer en estas edades tempranas, de ninguna manera deben aparecer, y esto que quede bien claro, de manera violenta, sí de manera sostenida. Y cuando hablamos de manera sostenida desde lo emocional, quiere decir sostenida en un convencimiento y en una determinación para el niño. Si bien ellos necesitan las explicaciones, ¿no?, también necesitan a veces la determinación, esto ya lo hablé con vos, ya conoces los motivos, es sí o es no. Y sostenerse en esto. Algunas veces hay mamás, porque no quiero dejar de ser realista, Alberto. Por ahí quien me escucha dice, sí, qué fácil, decir que sí, que no, pero el mío no me hace caso, se me escapa, se me tira al piso, hace berrinches. Sí, a veces hay que poner el cuerpo en el sostenimiento de estos movimientos, de esto que manifiestan los niños, a ver, pero sostenerlo siempre con la seguridad, la contención y el amor, nunca con violencia, ¿no? A veces alcanza con una mirada, uno lo mira y ya la criatura ya sabe, y dice, bueno, listo, hasta aquí llegué, y esto quizás es lo que estaba buscando. Un niño necesita de que se lo ayude a pensar, de que se lo ayude a decodificar su entorno, y en esto tiene un rol muy importante la mamá, quien establece ese primer contacto. ¿Qué quiere decir decodificar? Decodificar el entorno quiere decir ayudarlo a entender. No, vos le quitaste este juguete a tu hermano y tu hermano se puso a llorar porque él lo tenía en sus manos. Las cosas no se quitan, las cosas se piden. Esto tantas veces haga falta hasta que lo comprenda. Si yo le saco otra vez a él a los tirones el juguete para devolvérselo al hermano, en realidad no le estoy haciendo más que lo que él mismo hizo con su hermano. Es decir, ¿cuál sería el mensaje? Es decir, no quiero que tu hermano llore para la lectura de él. Entonces, estos tiempos que nos están faltando para detener la mirada sobre nuestros hijos, para ir encauzando el día a día, algunas veces son las parte de las consecuencias que tenemos cuando son más grandes. Es necesario que la familia se vuelva a repensar en esta realidad que le toca. Yo sé que nadie puede dejar su trabajo si está viviendo de esto o está realizándose como persona y teniendo un espacio, un lugar social o laboral o profesional que siempre ha querido. Pero cuando uno delega estas circunstancias, también debe delegar bajando consignas, es decir, dejándole muy claro a la persona, abuela, tío, madrina, niñera, quien sea que esté a cargo de los niños, cómo proceder, cómo desean estos padres que se proceda
ante las distintas posibilidades de esta criatura. Algunas veces al papá o a la mamá no se los puede llamar mientras trabajan. Bueno, cuando llegan, hacer un reconto de lo que pasó, y mamá y papá ahí retomar el timón de esa vida familiar. A ver, este niño pasó esto, bueno, que dé cuenta qué pasó hoy, que la tía se enojó con vos, a ver, como para que cuente, para que se haga cargo, para que aprenda a hacerse responsable de también cada uno de sus actos. No es necesario hacerlos sentir culpables, no es necesario desvalorizarlos. Si yo a un niño le estoy diciendo, sos malo o no te quiero porque no hiciste esto, porque no hiciste lo otro, en realidad le estoy dando pocas posibilidades de cambio. Lo estoy enmarcando, o sea, si él es eso, parece que ya no podría ser otra cosa. Si yo en cambio le digo, vos hiciste mal esto, vos hoy te portaste mal, entonces ahí te estoy señalando una acción. A ver, nosotros no nos convertimos en buenos o malos por una acción, ni por 10. Somos mucho más que eso. Y esto también lo debe sentir un niño en estas edades tempranas. De alguna manera con esto, Alberto, quiero alcanzar de que es muy importante la crianza de los primeros años de vida. Allí forjamos absolutamente todo. Allí una persona construye su autonomía, construye su autoestima, construye su identidad sexual, construye sus vacíos y construye sus plenitudes, ¿no? Ahí uno tiene los primeros moldes vinculares que después, como mágicamente, los trasladamos a todos los sectores de nuestra vida a medida que vamos creciendo. Entonces, es muy importante volver a revalorizar, volver a resignificar el peso que tiene la educación y la formación en la familia. Allí se construyen los valores, allí se construyen los bienestares y los malestares. Después lo que sucede en el resto social es más o menos recibir o la consecuencia de esto o acompañar, digamos, en lo que va haciendo con cada una de las personas. Graciela. No sé si estoy siendo clara, Alberto. Sí, Graciela, sí. Un poco redondeando, ¿no? Sí. Siguiéndote atentamente, esto es como, y siempre lo manifestamos, ¿no? Es como la planta, ¿no? Vos plantás la plantita y le tenés que poner un puntal para que crezca derechita. Exacto. Sabemos, somos conscientes, y esto lo charlábamos en la semana cuando preparábamos este tema contigo, de que quizás hoy los tiempos son distintos, los padres están menos en la casa por las actividades que desarrollan, ¿no? Pero por allí en un momento vos dijiste los límites, efectivamente, aprovechar ese tiempo que los padres están en casa, con sus hijos, y aprovecharlo al máximo, ¿no? Y mucho diálogo, y pensar y llevar adelante, ¿no? Lógicamente que la perfección no está como papá, pero sí, lógicamente, está perfecto este interrogante, ¿no? ¿Quién manda en casa? Obviamente tienen que ser papá y mamá, para que, bueno, después, lógicamente, ya pasado el tiempo, vos notes que tenés, o que has ido sembrando una semilla que ha germinado, y bien, ¿no? Esto no lo quiero llevar al plano de la parábola del sembrador, pero quiero decir que, viste... pero tiene que ver con eso, pero claro que tiene que ver con eso, efectivamente, viste. Vos sabés que vos me hablás, es decir, en este poco tiempo que comparten los papás, muchas veces cuesta poner el límite. ¿Sabes por qué, Alberto? Sí. Porque como sienten que están mucho tiempo fuera de casa, dice, pero ¿y cuando voy a ir a casa lo voy a ir a retar? ¿O le voy a ir a decir que no? Pobrecito. En realidad, el papá y la mamá acá lo que están haciendo es bajar en el vínculo la culpa que sienten por no estar en casa. Claro. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces esto hay que resolverlo por otro lado, es decir, ¿por qué uno no está en casa? Hacerse cargo también de las decisiones que uno tiene como adulto en su vida adulta, ¿no?
Es decir, si uno no está en casa, ha elegido por qué priorizar primero, Claro. de acuerdo a las necesidades propias o de la familia, y asumirse en esto. Pero cuando uno está en contacto con este niño, no debe dejar de ser ni papá ni mamá en ningún momento, aún jugando con él. Es decir, no ponernos al mismo nivel. Si nos ponemos al mismo nivel, estos niños quedan con un desasosiego muy grande y en donde, sinceramente, desde su psiquismo, corren riesgos. Es decir, porque el ser humano es uno de los mamíferos que necesita de la guía, y lo sabe ya intuitivamente. El ser humano, si nace solo y se queda solo, se perece, o sea, no sobrevive. Entonces, necesita de sus guías, ¿no? De los adultos guías, contenedores, acompañantes, que se equivoquen, que no se equivoquen. O sea, humanamente ya sabemos cómo somos, pero no deslindemos responsabilidades. No podemos decir, esto es culpa de la abuela que lo malcría. No, esto no es culpa de la abuela. Esto tiene que ver con algo que nosotros no hablamos bien con la abuela, con algo que no aclaramos bien con nuestro hijo o con nuestra hija. Es decir, siempre tiene que ver con uno. Es decir, nuestros hijos son nuestros, en nuestra sociedad es así, y somos los que tenemos que hacernos cargo. No podemos delegar esta responsabilidad en otro. Esto, muchas veces, estos fondos son los que traen consecuencias mayores más adelante, porque un niño, una niña necesita estos referentes de papá, de mamá, o aunque tengan una mamá y no tienen papá, o aunque tienen papá y no tienen mamá, también quien cubre este rol, no es necesario que estén siempre los dos, esto es lo que quiero decir, pero el que cubre el rol de educador, de sostén familiar, es necesario que lo desarrolle de la mejor manera posible. Esto es altamente preventivo en la salud emocional. Bueno, Graciela, excelente tema, ¿no? Sí. Queda abierto, ¿no es cierto?, seguramente el debate, ¿no?, de los papás con de aquí en más, ¿no? Pero bueno, pueden dejarnos en nuestra página de Facebook, así la mañana de los sábados, el parecer, ¿no? Nos encantaría, ver algunas opiniones. Algunas opiniones. Sí, sí. Lo mismo, si quieren, la página de Contagiar Salud, también en Facebook, o en el mail, contagiarsalud@gmail.com. Ningún inconveniente, y va a ser un gusto poder dar respuesta a las preguntas que vayan surgiendo.